Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras y que es uno de los firmantes de este acuerdo que ayer, con la puesta en escena que todos veríais en el Palacio de la Moncloa, pues procedió a firmar el Gobierno de España, representado por el presidente, que es el que firma, pero allí estaban también las vicepresidentas y el vicepresidente Iglesias, con las patronales y con los sindicatos, los representantes de la COE, de CEPIME, de la UGT y de Comisiones Obreras, que es el señor Sordo, al que ya saludo. Unai, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atenderme esta mañana. Que además creo que se quedó usted con ganas ayer de decir alguna cosa, porque tenía hechas unas notas, ¿no?, para hacer alguna valoración sobre la firma del acuerdo, y al final no hubo discursos por una razón protocolaria. Sí, finalmente no se hizo lo que iba a ser una intervención muy breve de cada uno de los firmantes, y en contra de lo que suelo hacer me lo llevé escrito porque iba a ser una intervención muy cortita, y bueno, pues la hice pública. Simplemente era poner en valor un acuerdo que creo que es muy trascendente para la sociedad española y para tratar de que esta crisis tan tremenda, que va a tener unas secuelas económicas muy graves, intentemos minimizar el impacto sobre el empleo, ¿no? Y en ese sentido iba la intervención. Sí, vi sus notas porque las publicó usted, luego tuvo la gentileza en las que decía, más allá de la relevancia, y ahora hablaremos de ello, de lo que se ha firmado hoy, igual lo importante es la actitud a la que hemos llegado con este acuerdo, la actitud entre las patronales, los sindicatos y el propio Gobierno de España, actitud de diálogo constructivo y de intentar encontrar la manera de alcanzar puntos en común, pensando siempre en preservar todo el empleo posible y todas las empresas posibles, ¿no? Así es, yo creo que a un acuerdo de estas características se llega, entre otras cosas, porque hay una voluntad previa de llegar a él y porque hay una cultura del diálogo, de la negociación y de la cesión parcial de cada una de las partes. Seguramente el acuerdo no es el que ninguno queríamos estrictamente, no es nuestra posición de partida, pero creo que sirve primero para renovar la vigencia de estos ERTEs, que están salvando cientos de miles de puestos de trabajo, y luego para comprometernos en seguir negociando, en seguir dialogando sobre qué sectores van a extender sus causas de fuerza mayor más allá del 30 de junio. En efecto, esto se hace no solo en la literalidad del acuerdo, sino en la actitud en la que uno se enfrenta a este tipo de negociaciones en un momento tan difícil, ¿no? Estamos subrayando esta mañana y le pido, si usted comparte o si tiene alguna consideración que hacer, dos elementos importantes de la firma y de lo que dice el acuerdo firmado ayer. Uno, que los ERTEs no están supeditados o vinculados a la vigencia del estado de alarma, sí a la crisis en la que crisis sanitaria, crisis económica. Es decir, que la causa de fuerza mayor no es estrictamente el estado de alarma, que incluso aunque se levantara o no se prorrogara en la próxima votación parlamentaria, los ERTEs podrían seguir adelante. Y en segundo lugar, esto que usted me ha mencionado ahora, de qué pasa cuando lleguemos al final del mes de junio, con aquellos sectores. Estamos todos pensando siempre sobre todo en el turismo, ¿no?, que es el pilar fundamental de la economía española y sobre todo en verano el que más dificultades va a encontrar. ¿Qué pasa con aquellos sectores que, llegado el 30 de junio, no estén en condiciones todavía de poder recuperar a todos los trabajadores para las empresas porque no haya ni demanda suficiente, ni clientela suficiente, ni capacidad de volver a la normalidad? Sí, es que son dos situaciones distintas. Yo creo que se ha abordado este debate con mucha ligereza. Hasta ahora, los expedientes de fuerza mayor estaban ligados a una serie de causas que venían en el decreto que marcó el estado de alarma. Sí. Pero es que para que haya expedientes de fuerza mayor, para que haya fuerza mayor, tienen que concurrir algunas causas que no son las ordinarias, económicas, organizativas o productivas. La fuerza mayor ocurre cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando se regula según qué condiciones, como ha pasado ahora. Por tanto, hemos estado en una situación de riesgo. Si llega a decaer el estado de alarma, decaen los expedientes de fuerza mayor, se diga lo que se diga. Ahora lo que abrimos es un espacio de alargamiento de estos ERTEs hasta el 30 de junio y luego a seguir identificando en qué sectores va a seguir habiendo, digamos, una razón objetiva al margen de las razones puramente económicas que permitan alargar estos ERTEs. Se entiende muy bien cuando hablo, por ejemplo, de las restricciones del espacio aéreo. Es decir, si hay una normativa española o europea que evita que los aviones pasen de un país a otro, pues es evidente que hay una causa objetiva de fuerza mayor, insisto, que justificaría en el sector aéreo que pudiera haber ERTEs de fuerza mayor. Exactamente igual que si se limitan los aforos de los hoteles, por decir algo, o de los bares, pues hay una causa de fuerza mayor. Habrá otros sectores que se enfrenten a problemas económicos, que ha caído la demanda, que no hay compras, que no hay ventas, lo que sea, que seguramente tengan que empezar a pasar a causas económicas, expedientes más ordinarios, y se trata de que tanto unos como otros sirvan para el objetivo que tenemos, que es que sean alternativa al despido, que es como normalmente se ha conducido la economía española, que cada vez que hay una crisis, una mini crisis, lo que sea,
se reduce de una forma drástica el número de puestos de trabajo. Ahora se trata de buscar una fórmula alternativa. Los ERTES no pueden hacer milagros, o hay una reactivación de la economía en la segunda parte del año, o los ERTES no pueden hacer milagros, no lo olvidemos, y creo que nos tendríamos que situar ya en esa fase, ¿no? Es decir, la pandemia, parar la crisis sanitaria, evitar los contagios, sigue siendo la prioridad absoluta del país, pero hay que ir pensando en esa fase de reconstrucción donde los ERTES pueden jugar un papel, pero no pueden hacer, como digo, un milagro. Y en efecto es muy importante que los adaptemos para que las empresas que van a iniciar su actividad, pero que no la van a recuperar de un día para otro, ni muchísimo menos, puedan paulatinamente recuperar sus plantillas, evitando los despidos y con estos ERTES parciales que combinen las dos situaciones. Gente que sigue en el ERTE y gente que empieza a trabajar. Esta es la idea de este acuerdo. El otro día la Autoridad Independiente Fiscal hacía una estimación, un cálculo, decía de cada tres trabajadores que hoy están afectados por un expediente de regulación temporal, por un ERTE, uno de esos tres acabará perdiendo el empleo. Lamentablemente acabará engrosando las listas del paro, será objeto de un despido. ¿Ustedes tienen en comisiones algún cálculo hecho, alguna estimación a este respecto? No, yo creo que no se pueden hacer ese tipo de estimaciones porque estamos en una crisis que no es estrictamente económica, aunque vaya a tener derivadas y muy graves en la economía. Pero hay variables que no sabemos. No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia y si esto va a generar o no nuevas restricciones a la actividad económica. Yo creo que la respuesta europea es determinante para saber qué va a ocurrir en la economía en la segunda parte del año. No es lo mismo que desde Europa se habilite un enorme plan de inversión donde se mancomunen los riesgos y, por tanto, los estados puedan tener esa palanca de inversión. No es lo mismo que Europa proteja las deudas soberanas y nos evite un encarecimiento otra vez de la prima de riesgo que ponga al país, digamos, de rodillas, no solo a España, sino a otros países. Hay muchas variables por resolver. Yo creo que no está escrito cómo va a evolucionar esto, ¿no? Lo que sí sé es que en este momento los ERTE seguramente han evitado la destrucción de unos cuantos cientos de miles de puestos de trabajo. Yo creo que eso está claro, ¿no? Y en todo caso, bueno, la política económica que se emplee creo que tiene que ser diametralmente opuesta a la que se empleó a partir del año 2010, porque creo que la crisis es de distinta naturaleza y hace falta una respuesta radicalmente distinta, ¿no? ¿Le reconocen ustedes algún mérito al gobierno del señor Rajoy, ahora que todo el mundo celebra la existencia de los ERTES y poder acogerse a ellos por razones de fuerza mayor para evitar los despidos? ¿Le reconocen algún mérito en la introducción de esta figura en la reforma laboral del año 2012 o no? Bueno, es que los ERTES realmente vienen del principio del Estatuto de los Trabajadores. Esta es una de las ideas fuerza que se ha instalado. Yo en el año 2009 era secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi y se emplearon muchísimos ERTES en muchísimas empresas industriales que evitaron la destrucción de miles de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se ha favorecido mucho la utilización de los ERTES, se han reducido los trámites para utilizarlos y, sobre todo, se han exonerado las cotizaciones de la Seguridad Social para fomentar que en la fuerza mayor las empresas los utilicen, ¿no? Y por eso están teniendo una utilización masiva, pero la figura como tal existe desde bastante antes de la reforma laboral. Entonces, ¿por qué dice el vicepresidente Iglesias en el 2008 esta figura no existía y por eso no se pudo, si yo le he entendido bien, no se pudo recurrir a ella? Porque el otro día el exministro Jordi Sevilla decía, es que en la crisis de 2008 no teníamos la posibilidad de recurrir al ERTE. Pues sí, teníamos la posibilidad. A los ERTES por causa de fuerza mayor como... bueno, claro, porque es por lo que decía antes, porque la fuerza mayor tiene que ver con una causa que no es económica, y no es estrictamente económica, sino que es que hemos decidido paralizar el país para que no se incrementen los contagios. Entonces la fuerza mayor tiene que obedecer a algún tipo de razón de este tipo. Antes lo que había eran expedientes económicos, de causas económicas, organizativas o productivas, que siguen existiendo, ¿no? Ahora se han decretado una serie de causas que generan estos ERTES de fuerza mayor. Es decir, si yo a un bar le obligo a cerrar porque es que si no nos contagiamos, pues evidentemente hay una fuerza, digamos, exógena a las relaciones económicas y por eso existe la fuerza mayor. Pero, insisto, lo que se ha producido es una política de exoneraciones en las cotizaciones sociales temporalmente, que es, entre otras cosas, lo que ha favorecido que empresas que antes no utilizaban los ERTES, empresas muy pequeñitas, de 3, de 4, de 5 personas trabajadoras, por primera vez los estén utilizando como alternativa a los despidos. Y esto es muy interesante para tiempos, digamos, de normalidad, en esto que venimos pidiendo los sindicatos hace mucho, que es evitar que el despido sea el recurso primero que utilizan las empresas al más mínimo problema económico.
económico, ¿no? Yo creo que tendríamos que sacar alguna enseñanza de esto también. Cuando usted me decía antes, todos hemos cedido en algunas cosas para alcanzar este acuerdo, ¿en qué ha cedido Comisiones Obreras? Bueno, pues por ejemplo nosotros en cómo se ha negociado ¿cómo diría yo? El aclaramiento del compromiso de 6 meses de despido, sí. Pues algunas cuestiones que puso encima de la mesa COE nos parecieron razonables, no eran nuestra posición de salida y lo hemos aclarado en un sentido que creo que es, que le interesaba en este caso a COE, pero creo que es razonable, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estacionalidad. Es lógico que en un país donde hay actividades muy estacionales, que tienen su periodo álgido en junio, julio, agosto y que pueden tener una plantilla que triplica la del resto del año, pues hay que tener mucho cuidado con exigirle un compromiso de empleo de esa plantilla en el periodo álgido, porque igual en octubre esa empresa trabaja con 1/3 de su plantilla y si exigimos ese compromiso del empleo nos llevamos por delante la empresa, ¿no? Bueno, pues esto es razonable y se ha incorporado al acuerdo por decir una cosa, ¿no? U otra, pues hay un compromiso yo creo que muy importante. Y es que aquellas empresas que al final del año repartan dividendos tendrán que devolver a lo que se hayan ahorrado en cotizaciones sociales. Esta yo creo que es una exigencia que a la COE no le gusta culturalmente, pero creo que es muy razonable y sin embargo pues se planteó que las empresas de menos de 50 trabajadores quedaran fuera de esta regulación porque muchas de estas empresas pues es a través de los dividendos como sus propietarios, digamos de alguna manera pues sacan sus retornos porque no tienen nóminas en esas empresas o las tienen muy muy bajas, ¿no? Bueno, pues son elementos de negociación, de tira y afloja en los que todos pues tenemos de nuestro punto de partida, ¿no? Como creo que es razonable. Una última cuestión. Me ha contado al principio de esta conversación que la idea era que hubiera discursos de cada uno de los protagonistas de la firma de ayer, pero que al final se decidió que no hubiera. ¿Se decidió por alguna razón concreta que les dieran a ustedes? ¿Por qué se entendió que no era procedente que cada uno dijera lo que pensaba? No lo sé exactamente. Cuando llegamos el protocolo era básicamente el acto de firma y una foto al final, las escaleras sí. de la Moncloa, y ahí se quedó la cosa. Es verdad que, claro, hay tantas restricciones a la movilidad que incluso dirigirnos a la sala de prensa a la que vamos habitualmente, pues siempre a uno le entran dudas y, bueno, tampoco quisimos enredar mucho porque no están las cosas para andar moviéndose mucho en un complejo como la Moncloa, ¿no? Nosotros simplemente llevamos preparado un pequeñito discurso de apenas un folio para poner en valor el acuerdo. Tampoco le doy mayor trascendencia, ¿eh? Yo puse ayer la declaración, básicamente porque ya que la había hecho, pues la puse en conocimiento, ¿no? Pero bueno, tampoco le doy mayor importancia, a lo sustancial creo que es el acuerdo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego.